Paz a vosotros, amados hermanos. Tomen su asiento aquí y allá donde nos estén mirando. Primeramente le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad, hermanos, que nos concede de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y ya nuestro hermano nos introdujo acerca del título de este tema, de, hermanos, estudiar a manera de pregunta si Jehová es el Padre de Jesucristo. Hermanos, no es algo que exista la duda en cada uno de nosotros como iglesia de Dios, pero sí, hermanos, existe una corriente religiosa, hermanos, donde se cree allá afuera de que Jehová no es el Padre de Jesucristo por ciertas características que ellos así lo miran. Y entonces, hermanos, pues es nuestro deber de predicar, hermanos, de que realmente Jehová del Antiguo Testamento realmente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también Padre de cada uno de nosotros. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y también es el Dios de cada uno de nosotros. Pero vamos, hermanos, a analizarlo a través de este estudio. Les invito a que abran su Sagrada Escritura para que me acompañen a leer una porción de la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Jesucristo, según San Juan, capítulo 17. San Juan capítulo 17, del versículo 1 al versículo 8. Les invito, hermanos, aquí allá donde se encuentran, que me acompañen a leer, se encuentran su lectura. Les invito una vez más que nos pongamos de pie para que me acompañen a leer estos 8 versículos de la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 17, del 1 al 8. Dice así, vamos a leer todos juntos del 1 al 8. Si estamos listos, leamos la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Leamos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, en esta escritura, antes de partir el Señor Jesucristo a los cielos, les platica, hermanos, a los discípulos las últimas instrucciones que les da. Y de igual manera, hermanos, también Él habla con su Padre, dice que alzando los ojos al cielo, le dice: la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Empieza a hablar, hermanos, con su Padre en presencia de sus discípulos. Y el Señor Jesucristo manifiesta, hermanos, de qué manera ellos y todos los que escucharan, hermanos, iban a encontrar la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa fue, hermanos, la misión de nuestro Señor Jesucristo, dar a conocer al Dios verdadero. Y luego sigue diciendo: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Los discípulos, hermanos, recibieron las palabras del Señor Jesucristo y creyeron que verdaderamente, hermanos, Jesucristo había sido enviado del Padre y había salido de Él. Cosa, hermanos, que los religiosos contemporáneos de aquella época, hermanos, no lo creyeron y no lo aceptaron. Todavía ya, hermanos, entregado Jesucristo en manos de los príncipes y de los sacerdotes, le preguntaban y le decían: dinos abiertamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús, hermanos, pues ya les había manifestado antes, ¿verdad?, a todos que Él era el Hijo de Dios y que había sido enviado de su Padre. E inclusive tuvo una conversación con el grupo religioso de aquel entonces concerniente, hermanos, a su Padre, ¿verdad? Pero ellos no lo creyeron ni lo aceptaron. No así los discípulos, hermanos, que convivieron con Jesucristo y anduvieron, hermanos, predicando la palabra y miraron sus milagros del Señor Jesús y la forma de conducirse, hermanos, su expresión, su predicación. Y entonces ellos, hermanos, aprendieron que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios y que había salido del Padre. Vamos a leer, hermanos, esta conversación que tuvo Jesucristo con los fariseos. Está en San Juan capítulo 8, hablando, hermanos, de su procedencia también. San Juan capítulo 8, versículo del 32 en adelante, leeré, hermanos, y dice así, San Juan 8, del versículo 32 en adelante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiéronle y dijéronle: nuestro Padre es Abraham. Dícenle Jesús: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido de mí mismo, que no he venido de mí mismo, mas el que me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien. Voy a leer el siguiente versículo, el versículo 54 dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Amén. Aquí vemos, hermanos, una más que plática, ya era ya estaban, hermanos, como contendiendo en palabra con los escribas, con los fariseos, ¿verdad? Porque, hermanos, ellos pues no aceptaban a Jesucristo como el Mesías y tampoco como el Hijo de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que en esta discusión
el Señor Jesucristo les habla que ellos iban a ser verdaderamente libres si creyeran a su palabra. Ellos se adelantan y dicen: simiente de Abraham somos y no servimos a nadie. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les replica y les dice: si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais. Además dicen también: un padre tenemos que es Dios. Y dice: si vuestro padre fuera Dios, entonces me creerían a mí, porque yo salí de él. Aquel que dicen ustedes que es Dios, dice, al que vosotros decís que es Dios, Él es mi Padre, el que a mí me glorifica. Y Él, hermanos, pues les dice realmente a aquellos que le contradecían, que no lo aceptaban a Jesucristo, les dice una verdad que creo que les incomodó más cuando les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, dice, porque él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En vez, hermanos, de aceptarles también la palabra de ellos que eran hijos de Dios y que eran hijos de Abraham, dicen: no son ni hijos de Abraham ni hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces creo, hermanos, que ellos se sintieron ofendidos también, ¿verdad?, por estas palabras, pero era necesario decirles para que ellos y los que, hermanos, escuchásemos estas palabras, entendamos que realmente a veces nosotros pensamos que servimos al Dios verdadero, pero si nuestras acciones, si nuestra conducta y nuestra manera de pensar respecto a nuestro Dios, hermanos, es diferente a la que Él ha enseñado y establecido, entonces realmente, hermanos, no estamos sirviendo al Dios verdadero. Entonces, si no es el Dios verdadero, ¿qué Dios es? Pues ese Dios es el Dios de este siglo. No es el Padre Dios de la creación, sino es el Padre, hermanos, que también es denominado Satanás. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Así que el padre, Satanás, también viene a ser padre porque tiene hijos. Y sus hijos son aquellos que practican la mentira, que practican la maldad y el pecado. Se convierten en hijos del diablo. Y así nosotros digamos que estamos creyendo en Dios, no es cierto, ¿verdad? Por eso Jesús en cierta ocasión también dijo: vendrá la hora que cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios, pero eso lo hace porque no me conocen ni conocen a mi Padre. Entonces, hermanos, es cierto, hasta el día de hoy sigue todavía estando ese concepto acerca, hermanos, de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Jehová Dios, ¿verdad? Le dan otro concepto, pensando, hermanos, de que Jesús, que realmente aquel Jehová, hermanos, no es el Padre de Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos, a través de la Escritura, y Él mismo lo enseña, que realmente sí, Él salió, hermanos, del Padre, del Dios, hermanos, creador, del que en el Antiguo Testamento se llama como Jehová. Desde luego, creemos, hermanos, que el nombre verdadero del Padre, hermanos, Dios de alguna manera permitió, hermanos, que fuese escondido por cierto tiempo, ¿verdad? Pero son cosas que Él solamente, hermanos, también Él sabe la razón y el por qué permite estas cosas. Jesús, de igual manera, hermanos, Él respetó esa tradición de aquel entonces, de aquella generación, del pueblo judío, de los líderes del pueblo, porque, hermanos, también ellos empezaron a omitir, hermanos, el nombre verdadero del Padre. Y Él, hermanos, vemos que en todo su ministerio, Él no hace mención del nombre, pero aunque Él, hermanos, dice que le he dado a conocer tu nombre a los que me distes, ¿cuál era ese nombre, verdad? En realidad, pues Él no mencionó el nombre del Padre, pero sí mencionó, hermanos, la autoridad del Padre. El nombre del Padre, hermanos, significa autoridad, significa, hermanos, su voluntad.
¿verdad? Porque cuando Jesús, hermanos, les dice, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no mencionó, hermanos, los nombres del Padre, ni de Jesucristo, ni los nombres del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre. En este caso, hermanos, de la autoridad del Padre, de la autoridad de Jesucristo y del Espíritu Santo, que son los hermanos que guían a la iglesia, son los que autorizan, hermanos, esta potestad a los hijos de Dios. Entonces, nombre significa autoridad. Pero vemos, hermanos, que siempre el Señor Jesucristo en todo su ministerio, para dirigirse, hermanos, a Dios, siempre se dirigía a mi Padre, ¿verdad? Y, hermanos, no vemos que haga mención del nombre. Entonces, dándole, hermanos, la debida importancia a que realmente lo que al Señor le interesa, hermanos, es que usted conozca su voluntad, que haga su voluntad. Porque así dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que haga, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad del Padre si no la conocemos? Pues precisamente eso es lo que vino a dar a conocer a Jesucristo. Ese nombre, esa doctrina, con la autoridad de su Padre Dios, vino a dar a conocer la voluntad de nuestro Padre Dios. Bien, esto, hermanos, vemos a manera de introducción de cómo nuestro Señor Jesucristo siempre, hermanos, se introdujo como Hijo de Dios, Hijo del Padre. Él, hermanos, en el mismo Padre Celestial lo glorifica en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Él dice que salió del agua, cuando fue bautizado, dice que Juan el Bautista miró que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios en forma corporal como de paloma, pero también se escuchó una voz del cielo, hermanos. Cuando se abren los cielos, escucharon una voz. ¿Cuál fue esa voz del cielo que se decía? Este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Contentamiento. ¿De quién sería esa voz, hermanos? ¿De Él mismo o del Padre? Del Padre. Por eso dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En varias ocasiones, en otra ocasión, hermanos, cuando Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles, también, hermanos, un resplandor de luz que lo cubrió a Jesucristo. El apóstol Pedro escuchó la voz que salió de esa luz y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces el Padre Celestial, hermanos, en muchas ocasiones glorificaba al Hijo y decía, este es mi Hijo amado. Entonces, hermanos, vemos que como se dirigía nuestro Señor Jesucristo a Dios, siempre se dirigía como mi Padre. Mi Padre hasta ahora obra y yo. Cuando oren, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre, hermanos, a manera de Padre. Y así nos enseñó Jesucristo a dirigirnos a nuestro Padre Dios. Bien, vamos, hermanos, a ver algunos versículos que caracterizan, hermanos, donde nos enseña las características del Hijo de Dios cuando vino, hermanos, a la tierra. Vamos a ver San Mateo, capítulo 9. Antes del capítulo 9, a ver, vamos a ver. Sí, primero capítulo 9 de San Mateo, versículo capítulo 9, versículo 10 en adelante, dice así. Dice San Mateo 9, 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Andad pues y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. ¿A qué vino, hermanos, el Señor Jesucristo? Vino a llamar a pecadores a arrepentimiento. Esta es una de las características de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Como en la mañana, hermanos, se nos decía cuando empezó a tocar la trompeta, de manera figurada, el Señor Jesucristo, hermanos, empezó a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Y cuando se acercaban los pecadores, les entraba como envidia a los religiosos de aquel entonces, porque veían que la gente se arrimaba a escuchar, hermanos, el mensaje de Jesús. Y venían, hermanos, rameras, venían pecadores, y decían: ¿por qué come vuestro maestro con pecadores y publicanos? Y entendiendo Jesús las palabras de ellos, les dice: los que están sanos no necesitan el médico, sino los enfermos. Y estos están enfermos, porque la enfermedad, hermanos, espiritualmente era el pecado en que estaba viviendo el pueblo, ¿verdad? Y estaban enfermos de una manera espiritual. Y él dice: porque el Hijo del Hombre no vino a llamar a los justos, sino a pecadores a arrepentimiento. En otra ocasión, hermanos, Jacobo y Juan, cuando, hermanos, miraron que a Jesucristo, dice que su traza era de ir a Jerusalén, pero se detuvo en una aldea para ir a predicar la palabra de Dios. Y les dicen: vayan y apercíbanlos porque voy para allá. Pero como su traza era de ir a Jerusalén, dice que los de aquella aldea no le recibieron y le dijimos: no queremos que venga Jesús aquí a esta aldea, no lo necesitamos. Entonces Jacobo y Juan se acercan al Señor y le dicen: Maestro, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a estos como hizo Elías? Y, hermanos, Jesucristo les reprende y les dice: a ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar las almas, sino ¿a qué, hermanos? A salvarlas. La obra de nuestro Señor Jesucristo, el mandamiento que recibió del Padre, era de venir, hermanos, a salvar las almas, no de condenarlas. Esa fue su misión, hermanos. Y él, hermanos, predicó las buenas nuevas a los pobres, y también, hermanos, dice que él devolvió la vista a los ciegos, ¿verdad? Él, hermanos, a los mancos, a los paralíticos fueron levantados, él resucitó muertos, aún haciendo muchas sanidades físicas y espirituales también del alma. Entonces, ¿por qué? Porque esa fue la misión del Hijo de Dios. Bien, el Señor Jesucristo, hermanos, demostró amor y misericordia para el pueblo pecador. Pero ahora vamos a ver, hermanos, la característica de Jehová, que es aquí donde entra, hermanos, la inquietud de ciertas personas cuando dicen: no puede ser Jehová el Padre de Jesucristo, porque para empezar, la palabra de Jehová tiene otro significado, significa el destructor. ¿Será que significa el destructor por sus características? Vamos a mirarlas aparentemente. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 7. Vamos a ver las características de Jehová. ¿Será realmente Jehová el Padre de Jesucristo por estas características? Génesis capítulo 6, del 1 al 7, dice así: y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, vamos a adelantarnos, hermanos, porque tenemos varios versículos que leer. Verso 5: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón, y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y hermanos, como pues la mente del hombre es finita, ¿qué quiere decir finita? Que no alcanza a entender los designios de Dios. Dice, ¿por qué Dios destruyó a toda la humanidad en un diluvio? ¿Acaso Él no sabía que iba a pecar esta gente? ¿Por qué no los hizo perfectos? ¿Por qué mató a tanta gente? ¿Verdad? Y empieza uno, hermanos, a cuestionar el juicio de Dios o la actitud de Jehová, ¿verdad? Pensando que en realidad pues Jehová no tuvo misericordia de tanta gente que mató. Si hoy nos asombramos de los regímenes políticos, que hay gobiernos, hermanos, que masacran a su propia gente, a su pueblo, ¿verdad? ¿Cómo Dios no tuvo compasión de tanta gente? ¿Cuánta gente no murió en el diluvio? Y también, hermanos, los animales. ¿Qué pecado habían tenido los animales que también los tuvo que matar? ¿Será acaso un Dios bueno este que mató a tanta gente, no tuvo compasión? Y bueno, y ahí empieza, hermanos, a abrirse esa duda, pero sabemos, hermanos, que es una duda que mete Satanás en la gente para desacreditar, hermanos, la justicia de nuestro Dios, de que Él no es un Dios bueno. Bueno, vamos a ver, hermanos, otros versículos. Por ejemplo, está Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 10. Vamos a leer Ezequiel. Capítulo 9, dice así. Del versículo 4, vamos a adelantarnos, hermanos, para irnos un poquito más rápido. Hay varios versículos. Dice así, capítulo 9 de Ezequiel, versículo 4 en adelante. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia, matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y díjoles, contaminad la casa y henchid los atrios de muertos. Salid, y salieron e hirieron en la ciudad. Entonces aquí vemos, hermanos, la actitud de Jehová. Y nuevamente, hermanos, comenzamos a cuestionar. Dice, mata, dice, sin misericordia a todos los viejos, a los mozos, vírgenes, niños y mujeres. No tuvo compasión de tanta gente, por lo menos de los niños. ¿Qué culpa tendrían si es que los padres actuaron mal? Hasta los viejos, los ancianos, ¿verdad? Y dicen, ¿será realmente este el Padre de Jesús, Jehová? ¿Por qué? Porque mientras Jesús se apiadó, hermanos, de los pecadores, ¿verdad? Y también, hermanos, Él perdonó la vida a muchos. Pues Jehová como que no quiso perdonar a nadie y no tuvo misericordia. A no ser que Jehová sea otro Dios y no sea el Padre de Jesús, porque el Padre de Jesús, pues, entonces Él sí fue misericordioso. Será otro. Vamos a leer, hermano, otro versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 1 al verso 3. Dice así,
Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice: no te apiades de nadie. Mata hombres, mujeres, niños y hasta bebés, mamantes. Y también vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. No le perdones la vida a nadie. Y nos preguntamos, hermanos, ¿y no que Jehová es bueno? No tuvo misericordia de tanta gente. Bueno, vamos, los hombres posiblemente se portaron mal y el Señor pues los va a castigar, pero también las mujeres, también los niños, también los mamantes, también las ovejas, también las vacas, todo, dice, no le perdonen la vida a nadie. ¿Cómo puede ser Jehová el Padre de Jesús si Jesús es misericordioso? Tuvo misericordia del pecador, siempre predicó la paz, predicó el amor. Y Jehová, pues aquí se ve que es un Dios vengativo, un Dios sin misericordia, que no tiene misericordia, que no tiene amor por la gente. ¿Y qué podemos decir, hermanos? ¿Será realmente Jehová el Padre de Jesús? Hermanos, pues esto solamente se le puede ocurrir preguntar a alguien, hermanos, como dice el Señor Jesús, a alguien que no ha conocido al Padre, hermanos, que no ha conocido al Dios verdadero. Bueno, a lo mejor también, hermanos, sabramos algunos de nosotros que nos ha llegado la inquietud de pensar también que ¿cómo es posible que si Dios es bueno, justo y misericordioso, permita o Él mismo, hermanos, mande matar a toda esta gente sin piedad y sin misericordia? Y no que Dios es bueno y es misericordioso. Bueno, esa es, hermanos, una duda de Satanás que entra en el corazón, hermanos, de la gente que, hermanos, desconoce realmente quién es Dios, quién es el Dios verdadero. Vamos, hermanos, a ir esclareciendo por qué el Señor determina, como dicen por ahí, tajantemente, hermanos, que se aniquile a toda esa gente. ¿Por qué, si Él es justo y bueno y es misericordioso y Él mismo manda matar a esta gente? Además, hermanos, no es la única, hay otras ocasiones como cuando Israel iba a poseer las tierras de Canaán. Él, hermanos, también manda lo mismo y dice: cuando entres en la tierra que yo les voy a hacer heredad, mata a todos y no dejes vivir a nadie, dice, al amorreo, al cananeo y al eteo y al jebuseo, dice, mátalos para que heredes esas tierras que yo te doy. Y tenía que cumplir la orden, hermanos, Israel, al mando de Moisés y también de Josué. ¿Por qué, hermanos? Bueno, vamos a ir leyendo, hermanos, para ir conociendo el carácter de nuestro Dios y su justicia. Por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio capítulo 9, ¿por qué el Señor permitía todas estas cosas y de una manera determinante, hermanos, mataba a todos? Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 en adelante, vamos a leer y dice así, Deuteronomio 9 del 1 adelante. Oye Israel, tú estás hoy para pasar el Jordán, para entrar a poseer gentes más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes y encastilladas hasta el cielo,
un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos del gigante? Sabe pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás luego, como Jehová te ha dicho. No discurras en tu corazón cuando Jehová tu Dios los habrá echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha metido Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas gentes Jehová las echa de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, mas por la impiedad de estas gentes Jehová tu Dios las echa de delante de ti, y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, que pueblo duro de servir eres tú. Amén. Aquí vemos, hermanos, una declaración de nuestro Dios al pueblo de Israel. Hermanos, antes de entrar a la tierra, dice, cuando tú la vayas a poseer, dice, Jehová va delante de ti y vas a poseer tierras de un pueblo, hermanos, que es más fuerte que tú, un pueblo más numeroso con ciudades amuralladas, tierra de los gigantes de los cuales tú ya tienes conocimiento, ¿verdad? Sí. Dice, pues Dios te va a echar a esas gentes de esas tierras para que tú las poseas. Pero no vayas a discurrir en tu corazón y te vayas a adelantar y vayas a empezar a decir, por mi justicia el Señor me ha dado estas tierras por heredad, porque me las he ganado, obedeciendo a Dios. Dice, no es eso, sino por la impiedad de esas gentes, ¿verdad? Es que yo las echo de delante de ti, por el pecado y las abominaciones que estas gentes han cometido, por su idolatría. Es por eso que ya los he hecho de delante de ti, pero no digas que es por tu justicia, porque yo sé que tú eres un pueblo de dura cerviz, eres un pueblo rebelde. Entonces, hermanos, vemos la razón del por qué nuestro Dios permitía, hermanos, aniquilar o exterminar, hermanos, a esas naciones, a los pueblos de los amorreos, a Amalek, a todas esas naciones, hermanos. El Señor dijo que las exterminara, pero Él, para hacer juicio y justicia, usó al pueblo de Israel, hermanos. Él quiso de esa manera. De no ser así, Él hubiera podido hacer juicio también Él mismo, hermanos, en ese instante, como el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que utilizó Dios para hacer ese juicio contra Sodoma y Gomorra? Dice que hizo llover fuego del cielo de parte de Jehová. Y, hermanos, quemó esas ciudades. No fue necesario la intervención de un pueblo para que muriera toda esa gente, sino fue la intervención directa de nuestro Dios. Lo mismo pudo haber hecho, hermanos, con las tierras de los cananeos, pero Dios quiso, hermanos, usar a Israel para que Él hiciera el juicio de Jehová. Vamos a ver otro versículo en Números capítulo 32, para corroborar, hermanos, lo que estamos diciendo. Números capítulo 32, del versículo 19 en adelante. Dice así, Números 32, del 19 en adelante. Dice, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuando tendremos ya nuestra heredad de esta parte del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hicieres así, si os apercibieres para ir delante de Jehová a la guerra,
y pasares todos vosotros armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Entonces aquí vemos, hermanos, que nuestro Dios utiliza a su mismo pueblo, a Israel, para que esas naciones, hermanos, sean sojuzgadas, reciban, hermanos, el castigo de Dios. Y, hermanos, pues el castigo, hermanos, ya cuando el Señor ve que no hay remedio, hermanos, pues el castigo, como dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y entonces, hermanos, pues Él, hermanos, los mató, pero usó, hermanos, al pueblo de Israel para sojuzgar esas naciones. Pero no, hermanos, porque solamente Él dijo, bueno, llegó mi pueblo Israel, mi pueblo consentido, a ver, amorreos y cananeos, pues o se van por las buenas o por las malas, porque ya llegó mi pueblo de Israel y les voy a hacer heredar estas tierras, pues por el gusto de Jehová. No, es que, hermanos, Dios ya había juzgado, ya había pesado en balanza, había juzgado a ese pueblo, a los pueblos de los amorreos, y, hermanos, por su pecado el Señor los castigó, pero usó al pueblo de Israel. Por eso vemos aquí que dice la Escritura, después volveréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Entonces, hermanos, Israel era libre de esa culpa, porque, hermanos, quien le dio la orden de aniquilar o de matar fue nuestro Dios, Jehová. Y, hermanos, si aún así nos parece que el Señor es injusto, o Jehová es injusto, es malo, hermanos, pues vamos a ver la otra parte, porque solamente nos inclinamos en el castigo, ¿verdad? A veces nosotros somos como los niños chiquitos, cuando, hermanos, llega un padre y dice, papá, fíjate que mi mamá me pegó, pero me pegó bien feo. Sí, mijo. ¿Y por qué te pegó? Pues no sé, pregúntale tú, ¿verdad? O sea, que dice solamente que lo castigaron, pero no dice por qué. Así también, hermanos, la gente dice, aquí mató a mucha gente, pero no dicen por qué la mató, no dicen la causa. Y la causa, hermanos, siempre ha sido el pecado, pero no, hermanos, porque el Señor le plazca matar a la gente, no. Ahora vamos a ver, hermanos, vamos a leer la otra parte en Éxodo capítulo 34, y vamos a ver algunos versículos más aparte de este. Éxodo capítulo 34, vemos, hermanos, primeramente con aquel que conoció al Dios verdadero, Moisés. Éxodo 34, del verso 1 en adelante, dice así. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová delante, y que dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo
justificará al malvado, que visita la iniquidad de los hombres, de los padres, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. Otras versiones dicen, y adoró. ¿Cómo declara, hermanos, Moisés a Jehová? Como un Dios que dice Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo ¿para qué? La ira. Sí se aira, pero no se aira a veces como nosotros, que con tantito luego nos enojamos. Él, hermanos, es muy paciente y Él se aira, pero tarda para enojarse. Y luego sigue diciendo, grande benignidad y verdad, y que guarda la misericordia en millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Perdona o no perdona el pecado? Sí perdona la rebelión y el pecado cuando existe el arrepentimiento de parte de aquel que ha ofendido a Dios. Pero desde luego que si no hay arrepentimiento, hermanos, pues entonces no busca, hermanos, la persona un perdón, busca su aniquilación. Entonces, hermanos, Moisés conoció, hermanos, que nuestro Dios sí es bueno, sí es justo, sí es misericordioso, porque Él no va, hermanos, que no porque es bueno, justo y misericordioso, Él, hermanos, va a complacerse del pecado, ¿verdad? O como que va a disimular que el pecador sigue pecando y lo va a tener por justo. Dice la Biblia que de ningún modo justificará al malvado. Él es justo, hermanos, y es misericordioso. Así lo expresó, hermanos, Moisés. ¿Cuántas veces Dios quiso destruir al pueblo de Israel, hermanos, por su pecado? Pero Moisés, hermanos, intervenía, hermanos, por él. No lo mates, ten compasión de ellos. Y el Señor los perdonaba, hermanos. Desde luego, llegaba el momento en que les daba castigo, hermanos, y mataba a gente rebelde. Pero no los aniquiló del todo, siempre dejó un remanente. Bien, aquí vemos, hermanos, entonces, la otra parte en que nosotros entendemos que realmente sí, hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero llega el momento, hermanos, en que los pecados, hermanos, son irremediables, y es por eso, hermanos, que el Señor tiene que intervenir en juicio de muerte. Vamos a leer, hermanos, antes de Ezequiel, Jeremías capítulo 18, acerca del carácter real de nuestro Dios. Jeremías capítulo 18, versículo 7 en adelante. Dice Jeremías capítulo 18, versículo 7 en adelante. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Pero si estas gentes se convirtieren de su maldad de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentirme del bien que había determinado hacerles, ahora pues habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Pero ¿qué decían ellos? El verso 12, y dijeron, es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir, y hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Vemos, hermanos, que nuestro Dios realmente, hermanos, no quiere el mal de la persona. Él, cuando dice, bueno,
te voy a hacer un bien. Pero si la persona, hermanos, no actúa conforme a la justicia del Señor, dice, en ese instante, pues me arrepiento de hacerles el bien que les iba a hacer, y después viene el mal. Pero después, hermanos, si profetiza el Señor mal, pero si la persona se arrepiente, pues hermano, el Señor también se arrepiente y dice, ya no te voy a hacer el mal que te había dicho, y ahora te voy a hacer el bien. Y esto, hermanos, concuerda con las palabras del Señor, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosecharás, ¿verdad? Si sembramos para el bien, hermanos, cosecharemos el bien, pero si sembramos mal, cosecharemos mal. Vamos a leer ahora Ezequiel capítulo 33, hermanos, cómo en esta parte el Señor declara más, hermanos, la justicia de nuestro Dios para con el hombre. Ezequiel capítulo 33, del 11 en adelante, dice así. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Diciendo yo al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Diciendo yo al impío, de cierto morirás. Pero si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, y no morirá. Aquí vemos, hermanos, entonces, la justicia de nuestro Dios. Podemos, hermanos, corroborar que en realidad nuestro Dios sí es bueno, a pesar, hermanos, de que vemos unas escenas que a lo mejor, hermanos, de momento nos incomodamos y como que queremos cuestionar cuando hubo mortandad de gentes por orden del Señor Jehová. Pero aquí vemos, hermanos, en su palabra que Él, hermanos, es justo. Cuando Él, hermanos, le dice al justo, vas a vivir. Pero si el justo dice, no, pues ya me dijo el Señor que voy a vivir, pero si él se confía, pero de repente empieza a hacer el mal y peca, dice, de todas maneras el Señor dice que voy a vivir, dice, me voy a arrepentirme yo del bien, ¿verdad? Y este va a morir. Todas sus justicias que hizo anterior no le serán contadas cuando él vaya a morir, sino que él va a morir por su pecado. ¿Quién va a morir? El que practicó al principio la justicia, pero al final, hermanos, practicó el pecado. Dice que sus justicias no le van a ayudar para que él viva. Pero por el contrario, si al impío le dijere, vas a morir por tu pecado, pero el impío se arrepiente y empieza, hermanos, a hacer las obras de justicia, empieza a devolver lo robado, a devolver la prenda a aquel que le pidió prestado, y empieza a guardar los mandamientos de Dios, dice, todas sus maldades o sus pecados que hizo, hermanos, no se le recordarán, sino que este impío que se volvió de su mal camino y empezó a practicar la justicia, él va a vivir y no morirá. Eso es justo delante de Dios, hermanos, porque nos paga conforme nuestra obra. Sería injusto, hermanos, que usted y yo nos esforzamos en cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y a pesar de eso el Señor nos condena, pues sí, se oye injusto, ¿verdad? Le decía a uno de mis hermanos, ¿cómo se sentiría la persona
que de repente pues alguien quiebra los platos y dice, no fui yo, fui él. Yo, dice, sí, tú fuiste y tienes que pagarlos. ¿Cómo se sentiría aquel que le culparon, hermanos, los platos rotos? ¿Se sentiría bien? ¿O diría, no, esto no es justo, esto es injusto? Pues se siente injusto pagar los platos que uno no quebró, ¿verdad? Entonces, así es, hermanos, también delante del Señor. Sería injusto que nosotros, que sus hijos, después de que guardan sus mandamientos y son fieles a Él, paguen después consecuencias, hermanos, y mueran en pecado. Eso sería injusto. Pero Dios es justo, hermanos. Nos da oportunidad de arrepentirnos de nuestro mal camino, porque Él no quiere la muerte del pecador, Él quiere que viva. Entonces, hermanos, sí, la Escritura nos manifiesta, hermanos, que realmente nuestro Dios es justo. Y que hay escenas, hermanos, en la Escritura de que existe, hermanos, también el castigo de Dios. Sí, también hay. Y es donde vimos, hermanos, cómo el Señor utilizó al pueblo de Israel para castigar a las demás naciones con la muerte. Bueno, vamos, hermanos, a seguir leyendo. Ahora vamos a leer una historia, hermanos, que muchos la conocemos y vemos, hermanos, algo muy ejemplar de la justicia del Señor en Jonás. Si se recuerdan la historia de Jonás, vamos a leerlo, hermanos. Jonás, capítulo 3, es uno de los profetas menores, pero que también nos da una enseñanza, hermanos, acerca de la justicia de nuestro Dios. Capítulo 3 de Jonás, dice el versículo 1 en adelante: Jonás 3:1. Dice así: fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a las palabras de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no permaneceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. El capítulo 4, verso 1, ¿qué pasó con Jonás? Se alegró del juicio del Señor, o de la decisión que tomó el Señor. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Conocían los siervos del Señor el carácter de Dios, hermanos? ¿Que era un que era un Dios injusto y malo, o que era un Dios justo y clemente y tardo para la ira? Ellos conocían el carácter de Dios, sabían, hermanos, que Dios es clemente y que se arrepiente del mal. Por eso dice, hermanos, más adelante que Jonás no quería predicarles. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor se iba a arrepentir del mal. Pero era necesario, hermanos, que el pueblo de Nínive escuchara el mensaje de Dios,
porque si no escuchaban el mensaje de Dios, hermanos, y ellos seguían en su maldad o cometiendo el pecado, hermanos, ¿el Señor destruiría a Nínive? ¿Ustedes creen que la destruiría? Sí, hermanos, sí la hubiera destruido si Nínive no se hubiera arrepentido. Entonces, hermanos, vemos aquí el carácter de nuestro Dios, de que Dios, hermanos, sí es un Dios justo, tardo para la ira, misericordioso y que se arrepiente del mal, pero, hermanos, cuando existe arrepentimiento de aquel que ha cometido el mal. Pero ¿y si no se arrepiente, hermanos? Pues también el Señor no se arrepiente y viene el mal sobre esa persona. Bien, entonces, hermanos, aquí estamos mirando de que realmente, hermanos, no es como esta corriente de pensamiento cree y piensa de que Jehová no puede ser el Padre de Jesucristo, sabiendo de que Jesús tiene un carácter amoroso y misericordioso, mientras que Jehová solamente, hermanos, reflejan la parte del castigo de Dios sobre ellos, pero no reflejan la otra parte, hermanos, que realmente el Señor no desea la muerte del pecador, sino desea que se arrepienta, que se convierta de su mal camino, que Dios no quiere que nadie se pierda, dice el apóstol Pedro, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Bien, vamos, hermanos, a regresar con el Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora San Mateo, capítulo 22, hermanos, ya vamos a ir culminando. San Mateo, capítulo 22, regresamos, hermanos, hablando de si realmente Jehová del Antiguo Testamento era el verdadero Padre y Dios de Jesús. Vemos, hermanos, en esta exposición de que realmente sí lo era. San Mateo, capítulo 22, versículo del 23 en adelante. Mateo 22, 23, dice así: Aquel día se llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación de su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. ¿A quién se refirió el Señor Jesucristo de ese Dios? ¿Al Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios, hermanos, que se manifestó a Moisés con el nombre de yo soy el que soy. Jehová ha dicho así. Entonces, hermanos, ese mismo Dios es el mismo Dios de Jesucristo y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo es misericordioso, ¿el Padre Dios era misericordioso? Sí. Así como Jesús es bueno, que desde luego, fíjense, hermanos, que hay una frase que se recuerdan ustedes, que un joven rico, dice que se llegó a él y le dijo: maestro bueno, haciendo qué cosa haré para tener la vida eterna. Y Jesús, hermanos, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pregunta: ¿ustedes creen que Jesucristo era bueno o no era bueno? Pero él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Si Dios es bueno, hermanos, que es el Padre, ¿Jesucristo será bueno? Sí, hermanos. ¿O no era bueno? Era bueno, porque tenía misericordia de todos, hermanos. Él vino a salvar al mundo, nos vino a salvar. ¿Eso no es ser bueno? Él es bueno. Pero él, ¿por qué, hermanos, no aceptó de que él le dijera bueno?
por una enseñanza, hermanos, para que nosotros no exista la justificación nuestra propia de decir que somos buenos, lo mismo que Dios le dijo a Israel: no digas que por tu justicia entras a la tierra a poseerla, porque no eres justo, no eres tan obediente que digamos, sino por la maldad de estos pueblos te hago heredar esas tierras. Y nosotros, hermanos, ¿por qué creen que, hermanos, seremos salvos? ¿Porque somos buenos o por la gracia del Señor Jesucristo? Por la gracia del Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros y por Él seremos salvos de la ira. Por Jesucristo, no porque somos buenos. Entonces Él lo dijo, hermanos, para que no quepa en la mente de ningún ser humano que ha alcanzado la justicia porque es bueno. Ninguno es bueno, ninguno alcanza la justicia de Dios por ser bueno, sino por la gracia y la misericordia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, hermanos, ¿era bueno? Sí. Al Jesucristo, hermanos, vivir sin pecado, ¿acaso no era bueno? ¿No era justo? Sí, hermanos. Pues Jesucristo, hermanos, era amoroso, era misericordioso y era bueno. Y por eso Él, hermanos, recomienda a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Dice así, como dice: sed vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos, ¿qué? Es perfecto. Sed vosotros misericordiosos como mi Padre que está en los cielos es misericordioso, que hace que su sol salga sobre buenos y malos. Así como Jesús es misericordioso, nuestro Padre Dios es misericordioso. Por eso Jesús dijo: yo y el Padre una cosa somos, y yo hago todas las cosas que el Padre me manda que yo haga, y he acabado su obra, y he dado a conocer su nombre a aquellos que Él me dio, y eran sus discípulos, hermanos, que recibieron la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pues allí vemos que realmente entonces Jehová del Antiguo Testamento sí realmente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles, hermanos, de aquel entonces lo admitieron. Vamos a ver lo que dice Efesios. Ya, hermanos, casi finalizamos. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así. Efesios capítulo 1, verso 1 al 3, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo? Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Entonces, hermanos, Jehová es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya para finalizar, el Señor Jesús, después de resucitado, se llega, hermanos, María, y hermanos, queriéndolo tocar después de resucitado, y le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro ¿qué? Y a vuestro Dios. Entonces, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo es el mismo al que nosotros adoramos, al Padre de las luces, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos, hermanos, a analizar. Les invito a que abramos San Juan capítulo 4, y aquí vamos a leer todos juntos para que veamos el mensaje del Señor Jesucristo. Siempre fue, hermanos, de dar a conocer el nombre o la voluntad de su Padre Dios, que es también nuestro Padre. San Juan capítulo 4. Vamos a leer, hermanos,
versículo 22 al 24. San Juan capítulo 4, versículo 22 al 24. Vamos a leer todos juntos estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Si estamos ahí, demos lectura todos juntos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así es, hermanos, la hora es y la hora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad. Y hoy es el día, hermanos, de que usted adore al Padre. La Biblia dice, el Señor Jesús, el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Le invitamos, hermano, que de todo corazón y en verdad, hermanos, se humille y adore al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre Dios. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos, y paz a vosotros.